personalmente a mí me gusta, es divertido vender para mí, me hace libre e independiente y me permite burlarme de quien yo quiera. Por ejemplo, si yo trabajara en la alcaldía de La Paz, no podría burlarme, no podría decirle Tilina Larce, no podría reírme de Evo y sus chicas, no podría decirle, no podría reírme del Iván Arias, ni del Samuel, ni del Manfred. O sea, yo puedo opinar libremente siendo comerciante, porque no tengo esa presión. En cambio, cuando trabajas en el sector público, no puedes decir, ¿no? Hay muchas cosas que no tienes que decir, te tienes que quedar callado. Y a mí, como habrás notado, no me gusta quedarme callada. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con Sayuri Loza. Ella es muchas cosas, así que se va a presentar. Dejo que tú te presentes, Sayu. Hola Nat y hola a todos los que nos están viendo. Yo soy historiadora del arte y la cultura asiáticos por la Ibaraki Women's Junior College, diseñadora de moda, artesana, comerciante y bailarina de danza árabe y tribal fusión. También soy intérprete de idiomas inglés, japonés, aymara y latín, presentadora de radio y televisión, pero principalmente leal yunku y amarraguatos del hermano presidente Oberyn, que está echado en mi cama. Sí, bueno, además de todas esas cosas que eres, también haces contenido ahora en TikTok. Que, bueno, yo hace poco te he empezado a seguir y amo tus conversaciones con el presidente Oberyn. Es genial. Sí, bueno, Oye, es parte Sayu, de mi trabajo. ¿cómo hablas tantos idiomas? Bueno, el castellano y el aymara son mis lenguas maternas. Yo tengo a mi madre aymara y somos cuarta generación de migrantes aymaras. Venimos del pueblo de Huaki, así que eso como que ya venía con el paquete. El inglés creo que uno lo tiene que aprender sí o sí y tengo cierta facilidad para aprender. El japonés sí lo aprendí por amor al arte, por amor a los videojuegos cuando era muy joven y cuando seguramente tú todavía no existías y había salido el PlayStation 1 y yo quería jugar, entender mis videojuegos en japonés y como soy una tipa muy intensa, dije, ya voy a tomar clases de japonés y pues eso me llevó a estudiar fuera, a estudiar precisamente en Japón, logrando una beca. Y bueno, el latín ya como que igual, ¿no? Me gustaba mucho el latín por la historia antigua, que es una de mis grandes pasiones. Y lo estudié y pues ahí vamos, y siempre sirve. Wow, qué capa. Oye, ¿y cómo has llegado a Japón? Y bueno, ¿cómo es Japón? Nunca he estado por ahí. Me imagino que la mayoría de los que nos ven tampoco han estado ahí. ¿Cómo es Japón? ¿Cómo es vivir ahí? Pues mira, yo me fui muy joven, me fui el año 2001, recién graduada del colegio, muy jovencita, y me fui con la ilusión de que tiene todo fanático de los videojuegos y del anime, como que mi Eras sueño un era ir a otaku. Japón. Sí, pero de los de la vieja escuela, o sea, a los que no era, cuando no era mainstream, ¿no? O sea, Ya. estoy hablando de los años 90, conseguir anime era muy difícil, era una cosa muy complicada. Ahora cualquiera puede ser otaku, pero en ese entonces era muy raro además, porque yo era gamer, era otaku, me gustaba la cultura japonesa. Como te digo, había entrado yo a estudiar el idioma y mi pasión iba más allá del anime, iba precisamente hacia la cultura japonesa que me parecía tan fascinante por el budismo, por el shintoísmo y por ciertas similitudes que encontré con la cultura aymara a la que yo pertenezco. Por ejemplo, ellos tienen un culto a los ancestros muy fuerte que nosotros también lo tenemos, son animistas, y de repente me ayudó mucho eso para poder adaptarme a Japón. Claro que yo los primeros meses viví en Tokio, que es una de las ciudades más caras del mundo. Me fui como no me había ido con apoyo de mi mamá, tuve que arreglármelas con los pocos ahorros que había conseguido. No me fue muy bien, así que al siguiente semestre hice mi traspaso a una universidad más pequeña y viví en la ciudad de Naka, que está en la prefectura de Ibaraki, que es como irse de la UNSA, pasar hasta, no sé, la UTO, digamos, ¿no? Que es una universidad más allá de los prestigios, cuán periférica es la situación. Así me pasó, pero me fue bien y terminé mi carrera con muchas experiencias, trabajando también, porque mi primera beca no me permitía trabajar, en la segunda trabajaba de todo, trabajé en supermercados y uno de los trabajos más bonitos que tuve fue en una editorial, en una revista de modas, que era la versión de Seventeen de Japón.
que ya no sé si existe esa revista, pero que en los 90s y en los 2000 era una revista muy importante. Y así luego volví acá, obtuve mi título como historiadora del arte y la cultura asiáticos, y evidentemente te darás cuenta que no encontré trabajo, ¿no? Porque nadie quería a un historiador del arte y la cultura asiáticos en Bolivia, es un título muy bonito, pero el mercado laboral era muy pequeño, bueno, inexistente si tú quieres, así que ahí me tocó dedicarme a lo otro, que es también una herencia de mi familia materna, que es el comercio y el artesanado. Nosotros somos artesanos igual de muchas generaciones, desde mi bisabuela somos sombrereros, mi abuelo era sastre y mi abuela hacía de todo. O sea, ella te podía hacer desde sillas y mesas hasta zapatos. Era de esas mujeres aymaras muy emprendedoras, y mi mamá también era muy creativa, así que como no encontraba trabajo, me metí a la artesanía, me metí al comercio, y pues hasta el día de hoy eso es lo que me mantiene, mientras que el asunto de la historia y la investigación es más un hobby. Ah, wow. Pero ahorita estás haciendo investigación, me estabas comentando. Sí, sí, sí. Bueno, estoy trabajando con la ley de interdicción comercial entre Bolivia y Perú en 1847, que precisamente trabaja con eso, ¿no? Con las regiones comerciales. La Paz siempre ha tenido un fuerte comercio con el sur del Perú, y por ahí entraban las mercaderías. Y a mí me encanta estudiar el siglo XIX porque es un poco una especie de, como cuando juegas un videojuego, ves las películas y ves los origins, ¿no ve? Los orígenes de las cosas, y dices, ah, de aquí viene todo esto, ah, mira qué parecido, ah, y es bastante sorprendente cómo los ciclos en Bolivia se repiten, y cómo, no necesariamente se repiten, creo que es un error decir que la historia se repite, pero cómo los sujetos históricos tienden a tomar decisiones similares en determinadas épocas y en coyunturas que también son similares. ¿Y por qué dices que es un error decir que la historia se repite? Porque no es verdad que se repite, ¿no? Primero porque la gente nunca es la misma. A veces tendemos a pensar, especialmente los sujetos que antes eran llamados subalternos, tendemos a pensar que son ahistóricos. O sea, hablamos de la mujer como si la mujer fuera la misma que es hoy en el siglo XXI. Claro. Es, por ejemplo, un error del feminismo, ¿no? Que ve a la mujer como si pensara, viviera, sintiera, y entendiera el mundo como lo entiende la mujer del siglo XXI, pero no es lo mismo la mujer del siglo XIX, la mujer del siglo XVIII. Si tú te pones a pensar qué diferencias tenemos con respecto a las aspiraciones de nuestras madres, ahí ya ves una brecha enorme. De nuestras abuelas la brecha crece más. Si tú piensas en una mujer del siglo IV antes de Cristo, de Mesopotamia, además, que es totalmente diferente la realidad de ellas a la de nosotras, empiezas a entender eso, ¿no? Que es muy difícil que la historia se repita. Y lo mismo pasa con el mundo indígena, te hablan de indígenas, yo que soy aymara me dicen, y los aymaras somos así. ¿Y cuándo? ¿Cómo los 500 años nos han destruido? En el siglo XVIII los aymaras éramos tratados así, vivíamos así, pero te aseguro que una aymara del siglo XVIII debe de tener menos en común con una aymara del siglo XXI que un blanco del siglo XXI con un aymara del siglo XXI. Creo que se entienden mejor estos dos, el blanco del siglo XXI con el aymara del siglo XXI, que el aymara del siglo XIX con el aymara del siglo XXI. Y por eso es que la historia no se repite, no somos seres ahistóricos. Lo que sí se repite, como te digo, son los contextos económicos, por ejemplo, los momentos de crisis, los momentos de bonanza, los momentos de instituciones fuertes, los momentos de instituciones débiles, los momentos de fuertes contradicciones, eh, pero los sujetos históricos son distintos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un Hernán Siles Suazo del 82 que un Luis Arce Catacora del Mm. 2024, aunque estemos pasando por situaciones similares, esto de la subida del dólar, la hiperinflación, la inflación que está creciendo. Entonces, por eso digo que no se repite, ¿no? Las cosas son diferentes, pero lo que sí se puede repetir son ciertas actitudes. Por ejemplo, negar la crisis. En 1979, todo el gobierno de Walter Guevara Arce negaba la crisis. No, pero no hay crisis, ¿cómo creen ustedes? Esas son especulaciones, el dólar no está subiendo, lo están ocultando, y la crisis no se
estalla el 82. Está pasando lo mismo con el gobierno de Luis Arce. Hace un par de años que no hay crisis, que somos el país que tiene menos inflación, miren nuestros números, y ahora nos está estallando. Y después nos ponemos a llorar. Esas cosas sí se repiten, pero eso no significa que la historia se repita. Claro, sí, tienes un punto ahí. Y Sayuri, ¿cómo desde el comercio, ¿no? Porque tú eres comerciante. em, ¿cómo lo ves? O sea, lo que está pasando ahorita con la economía boliviana, lo que mencionabas, esta inflación y el comercio. Bueno, la economía en Bolivia siempre ha estado en manos de privados, ¿no? Más que del Estado. El Estado está en momentos de bonanza, administra, distribuye, pero siempre ha habido un paralelismo y eso creo que siempre me van a acusar de que yo hablo de la lucha de débiles, pero es porque yo realmente valoro mucho este aporte de José Pérez Cajías. No es que el Estado te imponía, ¿no? Ya, bueno, señores comerciantes, ahora ustedes, porque el comercio siempre ha sido muy fuerte desde la época colonial. Si tú piensas en La Paz no se dio rica porque que fue sede de gobierno. Esa es la narrativa que nos quieren imponer muchos pensadores, tanto de La Paz como Juan del Granado, que decía la sede no se mueve en el 2008, como de Santa Cruz, que dice, no, que si los paseños no tuvieran sedes seríamos pobretones, y esa es una afirmación bastante sesgada. La Paz se ha hecho rica porque primero servía para abastecer el centro minero de Potosí, que como tú has sido por buen tiempo un productor de plata terrible que ha cambiado la historia del mundo y a eso abastecía La Paz. Posteriormente, cuando cae Potosí, que tiene cierto auge hasta 1592, 95, luego empieza a caer y para el siglo XVIII ya no era lo que había sido antes. La Paz sigue siendo una ciudad abastecedora, sigue siendo la cabeza de estos hinterlands, ¿no? Que están atrás, alrededor del lago, entiéndase Puno, Juliaca, Tacna, Arica, y empieza a exportar. ¿Y quiénes son los que empiezan las exportaciones? Son los comerciantes. Y allá afuera están paraditos los comerciantes ingleses, a los que no los dejaban entrar durante la colonia, y se empiezan a hacer amigos en el siglo XIX y empiezan a comerciar juntos. ¿Qué tienes tú para mí desde Inglaterra? Tengo por ejemplo, casimires, tengo cristales, tengo libros, tengo esposas, tengo encajes, y tú qué tienes para ofrecer? Yo tengo plata, tengo cobre, tengo lana, porque La Paz siempre ha sido un productor de lana muy fuerte, y te puedo ofrecer la quina, que por un tiempo también la quina ha significado mucho en nuestra economía. Entonces, así se va intercambiando. Los paseños también aportábamos muchísimo al sur del Perú, les enviábamos nuestros productos, el polvo de oro, por ejemplo, se exportaba desde La Paz, y quienes lo exportaban no eran el Estado, porque el Estado, a inicios del siglo XIX, se estaba todavía armando, todavía estaba buscando, y ahora, ¿cómo vamos a hacer un Estado moderno? Nos ponemos aquí, somos una república, ¿quién va a manejar? ¿Quiénes van a pagar impuestos? Y como es costumbre, las élites no querían pagar impuestos. Querían estar libres porque una de las grandes promesas de la independencia había sido liberar de impuestos al país, porque siempre nos quejábamos, ¿no? Los Mm. españoles nos meten impuestos, nos meten tal y cual, ya no queremos pagar, estamos cansados de dar el quinto real, la alcabala, el almojarifazgo, queremos dejar de pagar averías por las internaciones de productos, que haya un monopolio, queremos comerciar libremente. Y como esa premisa no se logra, porque para formar un Estado necesitas impuestos, empiezan a sacar el tributo indígena. Y los comerciantes seguían saliéndose con la suya, decían, nosotros no les vamos a pagar, ustedes verán cómo. Y estas relaciones y vínculos entre comerciantes extranjeros y nacionales, que en algún momento incluso llegan a casarse, no permite que el Estado pueda regularlos. Ajá. Y esto continúa y se mantiene, y tú lo vas a ver en el siglo XX, tú lo vas a ver en el XXI, solo que estas élites cambian. De estos comerciantes que eran un poco de clase alta, las élites paseñas, que se casan con los europeos, luego sus hijos se vuelven herederos y se vuelven intelectuales y empiezan a perder sus fortunas. ¿Y quiénes surgen? Bueno, empieza a surgir esta élite mestiza que luego se convierte en lo que actualmente en el siglo XXI es la llamada burguesía chola.
que en algún momento también en el 19 participa de este comercio, pero a menor escala. Y así ves esta burguesía aymara, quechua, que comercia de la misma manera, ya no comercian con ingleses, ahora comercian con chinos, meten containers gigantescos, son capaces de llegar fuera del país, introducir mercadería y el consumo, pero por desgracia no están exentos de la crisis. ¿Por qué? Porque dependen de los dólares. No es lo Mm, mismo salir con el dólar a 6.96 que salir con el dólar a 10.50 para comprar. Y eso de la venta de yuanes, eso es mamada, nadie te lo cree. En el mercado eso no hay. Incluso los chinos te piden dólares para comerciar. mm, Así que en este momento eso es lo que está pasando, ¿no? Las grandes burguesías ya no están, las llamadas emergentes, que ya tienen cierto tiempo de vida, también están en medio de la crisis. Había un comerciante que internaba juguetes, que era el principal distribuidor de los juguetes a lo que es aquí la Uyustus, a la, al Alto, a todas las regiones del país, y ya no está internándolos porque dice que ya no es negocio, pero como él ha sabido diversificarse, tiene cholets, alquila los cholets para mm. recepciones sociales, tiene otro tipo de empresas de servicios, como por ejemplo luces, efectos especiales, y ya no se está metiendo en la internación. Y el punto es, ahora, ¿qué va a vender la gente que no está, que vendía juguetes? Ellos no van a poder diversificar tan fácilmente. Y esa es la preocupación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo que interno es mercadería de materia prima, es decir, no, bueno, no materia prima, sino los materiales para trabajar. Por ejemplo, traigo fieltro para hacer los sombreros que hago, traigo telas, a ver por aquí, tengo algunas de mis telitas, traigo telas desde Japón, Ah, que mira. son muy buenas. Mira, por ejemplo, aquí tengo las telas de Ah, perritos, mira. Ujú. no hay aquí, ¿no? Esto no se trae, entonces yo lo importo y, y hago los retazos, Ah. estos retazos hacemos colchas, hacemos bolsitas, y la gente que es muy fan de Asia, uf, le encanta y se los compra. Y claro, para mí esto tenía un costo, pero mira, o sea, yo lo traigo en bruto. Entonces yo le pongo cierres, le doy, lo hago bonito, le pongo una llavecita de la suerte porque lo vendo en alacita para que la gente guarde ahí su platita y le vaya bien, se los challamos y todo y le pongo el valor agregado, pero mi valor agregado ahora va a tener que ser más alto porque esto ha triplicado su precio, precisamente por el dólar. Entonces, ahí estamos, ¿no? Todo se eleva. Y el otro gran problema es que la capacidad adquisitiva de la gente ya no es como antes. Estas Mm. bolsitas que antes podía comprar con 30 pesos, digamos, ahora se la va a pensar dos veces porque va a decir, ha subido el arroz, ha subido el pollo, ha subido la carne, ya no me voy a poder comprar la bolsita. Me va a decir, rebájame casera, yo le voy a decir, no te puedo rebajar porque ha subido y quizás me quede plantada con la mercadería. Ahí están las preocupaciones de los comerciantes minoristas, ¿no? Y de los artesanos, porque especialmente los artesanos la tenemos difícil porque lo que trabajamos no es algo eh, súper necesario, ¿no? No es Mm. imprescindible. Los alimentos sí lo son, las medicinas sí lo son, pero una bolsita de alacita, un sombrerito en Mm. miniatura, no te va, no te cambia la vida si no lo compras. Pues ahí estamos, ¿no? No hay tampoco un fondo que nos pueda ayudar a los artesanos a crecer. Mira, yo hago estas cositas. Este Oye, qué sombrerito bonito. es un Qué sombrero de caja. chola y está pues a escala mínima, ¿no? Es para mi dedo meñique, mira. ¿Ves? Claro, ¿Y quién me va a comprar esta burrerita? Así por el gusto, porque esto es para el gusto, ¿no? Para claro, es decir, un mira qué gustito. chido. Y este gustito no se lo van a poder dar. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, la exportación es difícil porque necesitamos producir en grandes cantidades. Yo suelo Mm. sacar así mandando por courier y demás, pero aún así el envío es complicado. Eh, igual ya estamos siendo parte de la crisis, ¿no? Esta crisis es transversal a todo el mundo. ¿Y tú eres más pesimista con lo que va a pasar? O sea, bueno, con la crisis que ya se avecina cada vez está, bueno, ya está aquí, pero tú eres pesimista, ¿cómo te sientes? Sí, sí, yo soy pesimista porque mucha gente dice, no, ya no vamos a sufrir por el gas, van a traer. Yo en realidad soy tan pesimista. Esta mañana estaba justamente posteando eso en mis redes.
Nosotros, mis amigos y yo tenemos un grupo que se llama Buscadores de Diésel, Gasolina y otros hidrocarburos que lo hemos creado el año pasado. En realidad es un grupo de mandarnos videos y memes, pero lo hemos nombrado así porque sabíamos que la crisis iba a llegar y que iba a ser inminente en 2024. Mm. Entonces, para ironizar, ¿no? Y que nadie estaba haciendo nada, y ahora sí hay grupos de verdad de buscadores de diésel, hidrocarburos y gasolina, ¿no? Fíjate cómo ha llegado, así que ser pesimistas ha sido nomás ser pitonizos, y ahora yo creo que vamos a crear nuestro grupo de buscadores de gas licuado, porque el gas también se está yendo, ¿no? Para el 28 probablemente tengamos que buscarnos la vida, y no hay una manera de salir que sea rápida. Ahora, sí soy optimista en el largo plazo, porque yo sé que las crisis no pueden llegar a durar tanto. Y en Bolivia sabemos salir de las crisis porque es como que nuestra maestría en crisis, ¿no? Hemos nacido con una crisis mundial, 1825, hemos pasado por la gran crisis del cambio del patrón oro en el siglo XIX, hemos lidiado con la crisis previa a la guerra del Chaco, que ya nos hemos olvidado porque nos ha traumado tanto la guerra del Chaco, que nos hemos olvidado cómo hemos entrado a la crisis. Hemos pasado por una crisis en los años 20 también, antes del gran quiebre del 29 de los gringos, nosotros ya teníamos una crisis. Hemos pasado por la crisis de la UDP, que es probablemente la que todos recuerdan, la gente de mi generación recuerda. Por ejemplo, yo era pequeña y no había leche en polvo, igual que ahora era costosísima, entonces me lo hacían sopa de pescado, de los carachis que había en el lago, porque eso era muy barato. Ahora ya ni eso hay, porque hasta eso ya es caro, ¿no? Ya el pescado se ha ido por las nubes, tal vez podría yo hacer sopa de tambaqui de lo que hace el Evo, pero mira, se sale, ¿no? Se sale. La cosa es que tiene un costo social muy elevado eh, y nos deja marcados como que, pucha, qué duro que pasen estas cosas. Puedes ver que la gente saca lo peor de sí y quizás en esta ocasión, a diferencia de la UDP, no tenemos el consenso que teníamos en los 80s, porque en los 80s era bonito, el 82 al 85, todos nos habíamos unido para librarnos de la dictadura, Mm. habíamos unido fuerzas para conseguir la democracia y estábamos más unidos como bolivianos que en las décadas anteriores. Entonces, volveremos esto. Hemos logrado la democracia. ¿Cómo no vamos a lograr salir de la crisis? Ahorita estamos al revés, ahorita estamos en disenso, estamos peleando entre regiones, estamos peleando entre ciudades. Por fortuna ya no hay esa dicotomía de que los aras y los indios, ya creo que eso se ha superado con la división del MAS y me alegra, ¿Sí? ¿Tú pero no estamos. dices? Sí, se ha superado, no totalmente, pero creo que ya ese viejo discurso del racismo, de que al Evo le han hecho golpe por racistas, porque querían quemar la huipala, se está perdiendo, ¿no? Ya no, ya la gente no protesta, que porque antes había pues una diferencia bien clara, ¿no? Que los pititas, que eran por lo general clase media, media alta, y el resto, la clase popular defendía al MAS, y lo defendía porque decían, están sacándolo por racistas, le han hecho golpe, y ahora el Evo está haciendo sus quilombos, y la clase popular se da cuenta de cómo nos está apretando y cómo nos está arruinando la economía, y tampoco puede estar del lado de Arce porque Arce ha sido el que ha negado los problemas, y creo que ese conflicto de masistas pititas, por lo menos por un tiempo se Mm. está disolviendo. Pero eso no quiere decir que no surjan nuevos conflictos, ¿no? Que no surjan los conflictos regionales. Por ejemplo, Santa Cruz está muy enojada con La Paz porque dice que queremos ser siempre centralistas y que eso es falso, ¿no? Pero por otro lado también el Alto está enojado con Santa Cruz porque los dos están disputando cuál de las dos ciudades va a sustituir a La Paz. Y lo otro, creo que la crisis de las instituciones está tan fuerte que no confiamos en nadie, ¿no? No confiamos en los medios de comunicación, no confiamos en el defensor del pueblo, en la policía, en la milicia, en el gobierno, no confiamos en nadie. Y este ambiente de desconfianza nos genera eso, ¿no? Una inseguridad que, pucha, ¿a quién veo? ¿A quién escucho? ¿Quién está diciendo
la verdad y de alguna manera, y por eso es que a mí me gusta mucho lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo los jóvenes, los chicos de presente, bueno, toda esta juventud que son ustedes, que están saliendo a la palestra a dar sus opiniones, a mostrar la realidad y se están volviendo en la gente confiable, en quien uno dice, este no se ha vendido porque no es ni comunicador, no trabaja para este lado ni para el otro, no es ni masista ni pitita, está haciendo un análisis certero y es por eso que están teniendo también popularidad y me gusta que se esté actuando desde las redes. Y claro, pero como te digo eso, ¿no? O sea, ahí tengo mis momentos de optimismo y luego tengo mis momentos de pesimismo, de ver que, pucha, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo pasará para que volvamos a estar relativamente bien? Porque bien como estábamos en los 2005 al 2010, creo que eso no va a pasar, por lo menos no en 100 años. No en 100 años, dices. Me temo, Wow. sí. ¿Cómo es tu análisis para llegar a esa conclusión? Claro, porque nuestra matriz exportadora principal en estos momentos es el oro, Ujú. pero del oro no tenemos nada. Si Claro. fueran los cooperativistas los que ganan esa plata, yo estaría feliz porque finalmente un cooperativista millonario que se compre su casa, que alquile, que venga a comer con su familia en restaurantes costosos, que me compre mis sombreros, ¿no ve? Yo le vendo sombrero de minero al minero cooperativista y él tiene plata y me paga lo que me tiene que pagar. Está bien, pero me temo que las cooperativas lo que están haciendo es esconder los chinos, ¿no? Las empresas chinas que son las que se están llevando todo y ellos son los que ganan más, porque además son ellos los que ponen la maquinaria. En ese sentido, y como ellos pagan 4.5% de impuestos, difícilmente vamos a poder ver ganancia de eso. Es El litio, verdad. el litio está perdido, eso Mm. no existe, su precio está bajando cada vez más. A lo mucho vamos a poder venderlo así en masa, porque luego va a llegar la quitina, ¿no? Y la quitina está sustituyendo al litio, que es además súper fácil y barata de conseguir. Parece que tiene mejor, además es ecológico, ecoamigable, como les gusta a la gente últimamente. Y el litio ahí se va a perder. ¿Qué otra cosa tienes? Buscar gas, encontraremos, no encontraremos, yo Mm. no lo sé. Y ahora lo que en algún momento he comentado, la quema de los 10 millones de hectáreas, por mucho que lloremos y a mí me duelen los animalitos, obviamente, me duele todo lo que pasa, pero por eso han quemado, pues porque no hay otra forma de sustituir nuestra economía, de llenar ese hueco que ha dejado el gas. Y ahí seguramente van a plantar, y yo creo que es para biodiesel. Tengo la impresión de que es para biodiesel. Sí, sí, justo estaba hablando con Stash, no sé si lo conoces, le hizo igual una entrevista y él me decía que probablemente es esto del biodiesel lo que vaya a cubrir el hueco. Pero volviendo a los comerciantes, tú dirías en general, porque seguro los conoces, estás ahí con ellos, tú eres parte. ¿Tú crees que la mayoría ha sido capaz de diversificar en los momentos de bonanza? ¿Lo han logrado o se han quedado con lo que tenían, con su negocio principal? Eh, Creo que hay una cuestión heterogénea, ¿no? Hay quienes han logrado ahorrar, los bolivianos occidentales, creo que también los orientales, ¿no? Pero los bolivianos somos una gente que tiene la experiencia de la crisis. Por eso siempre estamos pidiendo rebaja, Sí, porque queremos ahorrar lo más que pueda, ¿no ves? Y esa es la cara de la crisis, porque estoy rebajame, no importa que tengas plata, pides rebaja. sí, Y es quieres verdad. ahorrar y quieres superávit, porque nunca sabes qué va a pasar, siempre tienes tu guardadito. Y creo que muchos comerciantes han logrado diversificar, pero como te digo, la crisis es transversal. Entonces, si yo dejo de vender juguetes y me pongo a vender cerveza, bueno, creo que la cerveza eso siempre da, ¿no? Pero me pongo a vender ropa, igualito no me van a comprar porque la gente no tiene Claro. plata. Entonces, de todas maneras, me voy a encarecer en mi ganancia. Claro que seguramente, y eso sí, también te lo dije, ¿no? Los que son grandes comerciantes, ellos ya han asegurado su futuro para hasta 10 generaciones. O sea, ellos no se van a preocupar. Pero los comerciantes minoristas, los que tienen un pequeño puesto y están
vendiendo lo que pueden, no creo que puedan alcanzar a diversificar. Y segundo, la competencia se ha hecho tan fuerte que las ventas han bajado. Es decir, ponte que tú vendes verduras, eres la casera y vendías bien porque ya conocías, pero de repente hay un oficinista, un abogado, un médico, un historiador que se ha quedado sin trabajo y busca y dice, ¿qué hago ahora? Ya se voy a vender yo también verduras y frutas. Y se sienta a tu lado a vender o se sienta en su barrio a vender. Tu casera ya no te va a ir a comprar a vos, le va a comprar a esta nueva persona que ha decidido abrir su puesto en el barrio porque no quiere ir hasta donde estás tú, aunque le des más barato, aunque le des yapado, porque está ahí cerca de su casa y le compra. Y eso significa que tú vas a vender menos. Y eso multiplícalo por 6 o 7, te demuestra que no vas a poder tener la ganancia que tenías en el pasado. Entonces hay como jerarquías, ¿no? Lo que te decía, gente que ya definitivamente ya no le importa, que ya ha ganado lo que tenía que ganar, gente que todavía puede hacer el salto, que está pensando, tiene un colchoncito económico que le permite soportar y poder ver cómo se resuelve, y gente que realmente la está pasando súper mal y que ya no sabe qué hacer. Sí. Eso sí que está duro. Pero, a ver, me pregunto, siempre se ve esto de los comerciantes, los hijos de los comerciantes, hijas, siempre tienden a ir a la universidad y empezar a buscar trabajos formales como asalariados, ¿no ve? En distintas instituciones. Es algo como que yo veo muy seguido. ¿Tú crees que se está perdiendo poco a poco, digamos, esta herencia del comercio? Hay, ¿no? A ver. No, no, ¿qué se va a perder? A ver, hijo de comerciante, va a ir a buscar trabajo a las empresas. Te aburres. Yo he trabajado un par de años y no, es burrera, porque uno gana más Sí. si eres más libre. O sea, es como, tiene sus dificultades, no es fácil porque no tienes domingos, tienes que salir temprano, los días que la gente descansa, tú no puedes descansar porque esos días es cuando hay más venta, ¿no? Un Mm, domingo, un sábado que no salgas a vender es big mistake. mm, Entonces, descuidas a veces a tus hijos, tu casa la dejas vacía porque estás todo el día en el negocio, tu negocio es la casa, no tienes horarios de salida, pero trabajar en una oficina significa primero que te pagan mal, segundo, que no hay pues mucho trabajo, ¿no? No hay mucho trabajo, tienes no hay. que buscar en el área de los gobiernos locales o generales. ¿Y qué empresas hay? Hay pocas instituciones, la manufactura y la industria no tenemos. No puedes ser obrero, ¿no? ¿De quién vas a ser obrero? A lo mucho te contratan para consultorías, además, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo de esa manera. De vez en cuando me llega una consultoría, me pagan de la consultoría, pero el resto del tiempo vivo de mi comercio. Entonces, quierase o no, uno lo hace. Ahora, ¿por qué estudiamos carreras? Porque son, pues, el ser profesional es el anhelo de la clase popular. ¿Por qué? Mira, en mi familia, porque en mi familia, por ejemplo, yo soy la primera persona que ha obtenido un título universitario. La primera en siglos de historia, porque éramos aymaras, porque nuestros ancestros eran pongos, los ancestros de ellos tenían que pagar tributo, pertenecían a la comunidad, ejercían servidumbre en la colonia. Entonces, en eso no puedes Mm, estudiar, solo estudiaban los caciques de los pueblos indígenas. Y eso no es una queja ni mucho menos, pero sí es como ese sueño que tienes de ver que tus hijos sean profesionales. Y ese sueño está sosteniendo a las universidades privadas, es porque los verdad. chicos estudian, tienen su cartón y tu papá te hace tu fiesta delante de sus amigos, te dice, mira, amigos profesional, sacado, mejor si sacas bien en tu tesis, qué sé yo, pero es como que ese pago que hacemos a nuestros ancestros de decir, soy profesional, pero no ejercemos. Ahí tenemos el título, ¿no? Y claro, no, muchos de nosotros lo dejamos ahí, nos quedamos, como dice la María Galindo, como pinches licenciados, mientras que, por ejemplo, las clases medias altas, su aspiración es hacer una maestría fuera del país, hacer un doctorado fuera del país, quizás quedarse y obtener un trabajo ahí, quizás volver y obtener un trabajo en algún espacio, no sé si en la industria, no sé si en el gobierno, pero tener un trabajo ahí. Es una aspiración diferente, ¿no? Para mí ambas son válidas, pero difícilmente uno deja su vena de comerciante, porque además
se gana plata, se gana. No se ganará mucho, muchísimo, pero se gana lo suficiente. Y personalmente a mí me gusta, es divertido vender para mí. Me hace libre e independiente y me permite burlarme de quien yo quiera. Por ejemplo, si yo trabajara en la alcaldía de La Paz, me han ofrecido trabajo en la alcaldía, me han ofrecido trabajo en el gobierno, no podría burlarme, no podría decirle Tilina Larce, no podría Evo y sus chicas, no podría decirle, no podría reírme del Iván Arias, ni del Samuel, ni del Manfred. O sea, yo puedo opinar libremente siendo comerciante, porque no tengo esa presión. En cambio, cuando trabajas en el sector público, no puedes decir, ¿no? Hay muchas cosas que no tienes que decir, te tienes que quedar callado. Y a mí, como habrás notado, no me gusta quedarme callada. Eso está claro. Oye, Sayu, y muchos hablan de una solución a la economía del país, de llevar todo ese comercio informal a la formalidad. ¿Tú crees que en algún momento, con ciertas políticas, digamos, económicas que se vayan implementando, puedan llevar a la formalidad a todo este comercio enorme, gigante, que sostiene, digamos, la economía boliviana, la formalidad? Se puede, pues, pero ¿a cambio de qué? Porque los comerciantes somos hombres de negocios, no hacemos nada gratis, todo cuesta en la vida. Claro, ¿y Y cómo además, sería, no? claro, porque primero para eso tienes que hacer una reforma tributaria, first and foremost. Y tiene que ser una reforma inteligente, porque yo sí creo que puedes hacer una reforma y sí puedes, por ejemplo, cobrarle lo justo a la gente, ¿no? No como hace impuestos ahora. Don Fisco es un recaudador cruel que te Mm. exige. Y lo que te decía, nosotros tenemos en nuestra cabeza que pagar impuestos no es lo justo, ¿no? Ya le hemos pagado a los españoles, ¿por qué vamos a pagar aquí? Y peor todavía, ¿por qué yo voy a pagar impuestos para que el Santos Quispe, el gobernador de La Paz, chupe con sus amigos? Para que el Iván Arias esté jugando ahí a que es comunicador, esté bailando, peleando con el coronavirus, con la botarga del coronavirus, para que el Arce vaya a Rusia y sacarse fotos con el Maduro. O sea, no sirve, ¿por qué voy a pagar? Además, los mancagastos que ganan 22,000, esos van a vivir de lo que yo pago de impuestos. Pues no los voy a pagar. Pero si hubiera un servicio de salud y educación que sea eficiente, si para mí ir al hospital fuera gratis y me digan, esto se paga con tus impuestos, obvio, pues que doy, ¿no? ¿A qué comerciante? Los comerciantes creen en el pasanacu, ¿no? Yo te doy de 5 pesos en 5 pesos y un día recojo un montón. Entonces, utilizando esa lógica, puedo yo hacer una reforma tributaria y decirle, mira, págame de 5 pesos en 5 pesos y yo te voy a dar la mejor educación. No vas a tener que mandar a tus hijos al colegio particular. Van a estar bien educados, porque esa es la aspiración del comerciante, ¿no ve? La educación de sus hijos, que sus hijos Ujú. tengan su título. Te voy a dar la salud que está gratuita para ti, accesible, que puedas tener. ¿Y quién no va a querer ir? No, mi mamá se ha enfermado de cáncer y se ha muerto por el cáncer Mm. porque no quería ir al médico, porque tenía miedo, porque le parecía caro, pero si las instituciones de salud fueran accesibles, si los médicos, además eso, no es solamente una medicina gratuita, es una medicina de calidad, donde el doctor te diga qué te duele, cómo estás, cómo te sientes, que sea un buen médico. Pero para eso necesitas pues harto trabajo. Por eso digo que no vamos a estar bien hasta dentro de 100 años, porque estas cosas son paso a paso, hay que avanzarlas, hay que trabajarlas, hay que ir a la raíz del problema. Reforma tributaria, eso tiene que ser clave. Pero como no queremos, como estamos más preocupados en que el poner la huipala como la bandera, no la tricolor, en el Estado plurinacional, en disfrazar gente para que sean diputados chunchos, lecos, diputada Rosita Pochi, que estén ahí mostrándose, miren cómo somos diversos, jugar a que somos monos para que la comunidad internacional nos mire como cuando miras un perrito, no ve bien tierno. ¡Ay, qué bonito! De eso nos ocupamos. Como no hacemos cosas profundas, difícilmente vamos a avanzar. Ojalá tu generación sea más inteligente que la mía y que las pasadas, porque siempre nos preocupamos de, o si no, el otro gran problema, recuperar el mar. En eso ponemos plata, ¿no? Ay, vamos a recuperar el mar que nos han robado los chilenos
denos el mar y nunca nos lo devuelven. Mira cómo ha sido lo del Evo. ¿Cuánta plata se ha gastado en hacer esa tontería de la Haya que no ha servido para nada? Encima, ¿para qué queremos puertos si no producimos? ¿Qué vamos a sacar? Claro. Bloqueadores. ¿Qué más? Malos jugadores de fútbol, corrupción. No, difícil. Entonces, de poder se puede, pero not in this life, no en esta vida, ni quizás en la próxima. Nuestros bisnietos tal vez paguen impuestos, ¿no? No lo sé, puede ser. Claro. Y Sayo, ¿tú coas los primeros viernes en tu negocio? ¿Qué voy a cobrar los primeros bien? Una vez al año hago yo, ¿Cuándo para haces? ¿En agosto. agosto? Después en Alacita cuando viene, pero así primeros viernes, eso ya también es exageración, ¿Por que qué? la gente le... Sí, porque yo nunca he visto, mira, con mis abuelos hacíamos una vez al año en la COA, que como Ujú. cada primer viernes. Pucha, no sé, en Cocha, Tampoco va, pobres. cada primer viernes, ya desde las 6 de la tarde empiezas a oler, digamos, olor a coa y ya el ambiente se pone medio con humo todo y ya se sabe, digamos, que es primer viernes, pero no sé si es algo que pasa en La Paz, así tan seguido como No, allá. en La Paz no pasa. Quechuas, pues, quechuas exagerados son. Qué Mentira, yo creo, mira, si tú preguntas si en Cocha se hacía esto hace unos 30 años, te apuesto que te van a decir que no. Es una moda bastante actual, porque está de moda. Ya no creemos en Dios, ahora creemos en el tarot, en la psicología oscura y en la Pachamama, y nos gusta, pues, peor cuando hay crisis, ¿no ve? Pucha, que me dé nomás, aunque sea, le voy a dar el suyo. Yo tenía un tío borrachito que quería que sea suyo, pero seas capaz. No. Oye, Sayo, ¿y esto que dices que hemos reemplazado este Dios por estas nuevas cosas como la Pachamama, el de todo esta igual moda New Age, ¿no ve? ¿Cuál es la explicación histórica que tú le das a esta transición de deidad? No, pero yo más que histórica le daría una explicación sociológica, ¿no ve? Del Sigmund Bauman, que somos gentes líquidas. O sea, el tener una religión, que tengas Dios, y que además era la religión de tu papá, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Igual en esta familia yo soy la primera en la familia que es budista y que no es católica. Entonces, es así el ser humano posmoderno, ¿no? El ser humano posmoderno no quiere aferrarse a la tradición, quiere buscar otra cosa y además nosotros vivimos ya no como antes que tú vivías para tu religión, o sea, si eres católica no puedes, por ejemplo, comer carne los viernes de paz, ¿no? ¿No? ¿Qué es de la fiesta que tienen Pascua, eso? ¿No? Pascua es, ¿no? No sé, Antes de, todos, ¿qué? Ay, no sé. sí que es los viernes, antes de llegar al Viernes viernes Santo, Viernes no Santo. se come, ¿no ve? Entonces, pero somos posmodernos, ¿cómo no voy a comer? Yo quiero comer carne cuando quiera. Y por ejemplo, la Pachamama, ¿qué te pide? Que le des su coa cuando quieras, ¿no ve? Algunos le dan cada viernes, otros le dan otros días. Y además, no tienes que ir a misa, no tienes que ir a la iglesia, puedes hacer cuando quieras. Tú te puedes, además me encanta porque hay un montón de hippies que ya le meten eh, pensamientos budistas, ideas paganas. Sí, Eh, es toda una y es mezcla, es así lo que funciona al final a cada igual uno, es ¿no? el tarot, ¿no? Igual es el tarot. ¿Qué te pide el tarot? No te pide que seas una persona ética, no te pide que no tengas hijos antes del matrimonio, no te pide que no mientas, no te pide que no mates. Ahí está el tarot, tú sacas, mi carta favorita es el carro y me la voy a tatuar y pucha, es mi fe, digamos, ¿no? Pero así funciona la fe posmoderna, curiosamente muy parecida a la fe antigua. Para mí, insisto, es totalmente válido en tanto nos dé esperanza y en tanto no se dedique a sacrificar animales o personas. Creo que cada quien es libre de creer en lo que le guste con esas limitaciones. ¿Y cómo haces la similitud con la fe antigua? O sea, bueno, ¿qué tan antigua también? Bueno, por ejemplo, si tú trabajas la fe de la diosa, no sé si sabes esto, pero en la antigüedad, antes de la existencia de Yahvé, los pueblos agrícolas le rendían pleitesía a la diosa, que era la representación de la mujer,
en el sentido de que eran las fuerzas de la naturaleza, ¿no? La mujer que tiene fertilidad, que da a luz, que era algo muy importante para los antiguos, porque en esa época lo que tenía valor era la mano de obra, ¿no? Ahora somos muchos, ya no queremos más nacimientos. Ahora lo que cuenta es la tierra. Por eso cuesta tanto un departamento en una gran ciudad, ¿no? Porque ya no hay espacio y somos muchos y ya, y ojalá fuéramos menos porque implica mantener a los hijos. Los chicos de ahora no quieren tener hijos, pero en el pasado la gente sí quería tener hijos porque significaba mano de obra. Por eso también Ujú. funcionaba la esclavitud, ¿no? Porque tú te hacías la guerra con un grupo de gente, los agarrabas y te los llevabas para que trabajen para ti, para que cocinen, para que siembren, que es la base de la economía, lo que dice Marx. Ahora, pero en esa época, como la mano de obra era importante, entonces la mujer daba luz y era el centro de la riqueza, y le rendían pleitesía a la diosa, ya sea Ishtar, Inanna, Isis, Tanit, Mari, nómbrala como tú quieras, que era la diosa, ¿no? Y luego aparecen estas religiones semíticas, más o menos por el 2500 antes de Cristo, que plantean que no debe ser una diosa, sino un dios. ¿Por qué? Porque el lado masculino es el lado de la razón. Y algunos Mm, pensadores lo asocian con que el hombre ya estaba empezando a domesticar la naturaleza, ¿no? Ya no era ese ser que mm, estaba vulnerable a la lluvia, a las tempestades, a los cambios climáticos, porque no te olvides que el hombre en su edad más temprana pasa por estas glaciaciones terribles, una de las cuales permite que América sea poblada, el tener que ver si hay alimento o no, poder cazar a los animales, que haya hambruna, que haya peste, que la gente se enferme, porque ya para el 2500 antes de Cristo empiezan a asentarse las grandes ciudades, empieza a escribirse, empiezan a surgir los primeros médicos muy incipientes, empiezan a construirse, a crearse las grandes construcciones de las ciudades, los muros, las calles, las administraciones. Entonces ahí ya se empieza a pensar en un hombre, en un dios varón. Eh, pero mira cómo ahora ya tenemos grandes ciudades, etcétera, pero ya no queremos rendirle pleitesía a la razón, ujú. sino a lo esotérico, ¿no? Al tarot, a la Pachamama. Si tú te pones a pensar, nuestro continente es profundamente naturalista, nos gusta la naturaleza, le rendimos pleitesía a la naturaleza, por eso somos tan creyentes de la Virgencita. Desde la Virgencita de Guadalupe, que tanto la aman los mexicanos, pasando por la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Copacabana, y todas estas, la Virgen de las Nieves y todas las vírgenes que son santas patronas de nuestros territorios. Los peruanos tienen sus vírgenes, nosotros las tenemos, los mexicanos. Entonces, fíjate, es como volver a acercarse a eso, ¿no? A esta naturaleza, a esta madre que te da, que te alimenta, y pedirle que te siga alimentando. Claro que en eso hay un lado negativo, ¿no ve? Porque mamá es mamá. O sea, vos tienes tu mamá y tu mamá siempre te va a dar. Vos le puedes pegar, le puedes prender fuego, la puedes envenenar con mercurio, pero es tu mamá, siempre te va a querer, siempre te va a abrazar, Mm. hasta el último día de su vida, hasta que se muere. Cuando se muere recién lloras, ¿no? Ay, perdón, mamá, no debería envenenarte, no debería quemarte, no debería prenderte fuego, pero ya, pues se murió Ahí está el y ya se overing. fue. Entonces, está el presidente Over, hermano presidente Over, aquí está, este es el, hay que cuadrarse de él, porque Bella está viniendo. Yo, ¿por qué no me estás prestando atención? Dice. Sí, yo también tengo una guagua que se llama Cookie y también así de rato en rato como, oye, ¿qué pasa? ¿No soy yo el centro de tu vida? Sí, pues así son. Bueno, él me paga mi salario, pero así que tengo nomás que obedecer. Otra. Oye, Sayu, pero nos hemos ido realmente a otro tema, Ujú. pero sí, me parece súper interesante todo. Como tú tienes como tú eres historiadora, sabes un montón de cosas que muchos de nosotros ignoramos, ¿no? Pero sobre eso quería hablar contigo. Hay esta frase clásica, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué opinas de esa frase? Pues te puedo responder con otra frase de Marcel Proust, que decía que el único verdadero paraíso es el paraíso perdido. O sea, nosotros siempre vamos, o si quieres la frase que le decía Séneca a Nerón, semper aves quod avest praesentia temnis. Siempre quieres lo que no tienes y desprecias el presente.
O sea, es naturaleza humana creer que el pasado era mejor. Pensar, pucha, cuando era guagua las cosas eran más bonitas, ¿no? Porque no tenía preocupaciones. Y no te acuerdas que cuando eras guagua a veces era bien difícil porque tus papás te reñían, porque, qué sé yo, no podías salir solo a la calle, o esta nostalgia que tendemos a tener los historiadores de que, pucha, es que qué lindo hubiera sido vivir en el siglo XIX, mira que había más tierra, me hubiera comprado mi casa con poca plata, hubiera invertido en un terreno en La Ceja que en esa época no valía nada, seguramente 10 centavos, y así, ¿no? Esa es la naturaleza humana que dice justo, ¿no? O sea, solamente cuando perdemos algo, y lo que te decía de la mamá, ¿no? Ve, ay, se ha muerto mi mamá, qué bonito hubiera sido si viviera, a pesar de que en vida a la madre no la dejan en paz, ¿no? Que la maltratan y no la valoran. Entonces uno tiende a valorar lo que ha perdido, pero lo cierto es que no hay un tiempo mejor, no hay una época mejor, porque simplemente el mundo entero está lleno de contradicciones, de conflictos, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido gente que ha sufrido. Quizás en el pasado, por ejemplo, las cosas positivas del pasado, la comida era más barata, no había contaminación, éramos menos, por tanto podías acceder más fácilmente a posesión de tierras, pero lo negativo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, dependiendo de la época en la que vivieras, podías vivir una vida muy tortuosa. Por ejemplo, en América, en Bolivia, entre el siglo XVII y el siglo XIX, hasta finales del XVIII, perdón, las mujeres podían ser propietarias, no tenía mucho problema y había crecimiento económico en las mujeres, tanto en las élites como en las clases populares. Pero el siglo XIX representa un gran problema. Por ejemplo, cuando nace la República en 1825, las casicas descendientes de las élites indígenas pierden su poder porque la colonia les reconocía propiedades, podían hacer transacciones comerciales, podían casarse y heredar, pero la República como Estado moderno en el siglo XIX no les reconocía a la mujer muchos derechos, como el derecho a la propiedad. Entonces las cacicas se quedan en conflicto porque pierden su poder. Entonces ahí, ¿qué le puedes decir? ¿No? ¿Qué prefieres, la colonia o prefieres la república? En ese momento te aseguro que el 100% de las cacicas indígenas preferían la colonia, porque les reconocían sus Ujú. derechos. Entonces, y es lo mismo con el resto de los mortales, ¿no? Antes, bueno, yo por ejemplo me da mucha pena que ahora, por ejemplo, tienes que trabajar todos los días para ganar dinero, pero en el pasado tenías que trabajar y no siempre ganabas dinero, porque podías, por ejemplo, ser siervo, podías ser esclavo, podías ser alguien de una clase social baja y no poder tener movilidad social. Mm. Estas familias, te digo, que son capaces de ascender fácilmente, comerciantes, sus papás eran gente que venía del campo, que no tenían nada y llegaron a amasar fortunas. Eso en el siglo XVI, XVII hubiera sido imposible. Todos hubieran tenido que ser pongos, sus hijos pongos, sus nietos pongos, y lo mismo, ¿no? La gente afrodescendiente, pucha, a ver, dile el pasado era mejor, dile a un afrodescendiente el pasado era mejor, a ver, imagínate Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, siglo XVIII, qué bien te lo hubieras pasado, o aquí cerquita Brasil en el siglo XVIII, Mm. ¿no? Explotando diamantes en Diamantina, no, pues no, entonces creo yo que, insisto, tampoco te voy a decir sí, pero es que ahora estamos bien, mira lo felices que somos, mira cómo hemos alcanzado la plenitud. En realidad ahora, este momento en particular es ese pesazón de pucha, tanto ha pasado para que no pase nada. Tanto hemos luchado para ser plenos. Mira, hemos sido, como dice la canción, anarquistas, socialistas, derechistas, libertarios. ¿Qué hemos logrado? Nada. En muchos casos no podemos ni comprarnos una casa, cuando nuestros abuelos sí. Pero bueno, nuestros abuelos, por ejemplo, se morían de un dolor de muelas. Le sacabas la muela y Mm. se morían. Nosotros tenemos acceso a la medicina, tenemos acceso a la comunicación, lo que te contaba al inicio, ¿no ve? Pucha, para mí el irme a Japón, el conseguir música japonesa era pues imposible. Yo no podía encontrar un libro extranjero, ¿qué voy a poder? En cambio ahora puedes encontrar en PDF, puedes
puedes bajar música de donde tú quieras, si quieres escuchar mariachis de Albania, los escuchas, ¿no? Están esos grupos, porque eran, no, bueno, en el en la Unión Soviética no les dejaban escuchar música, o no les dejaban ver películas gringas y se ponen a ver películas mexicanas y hay mariachi por ahí, lo puedes escuchar. ¿De verdad Puede, hay mariachis albaneses? de hecho, hay un grupo que se llama de Fernando Colunga Experiment. Ya, Eh, y es un grupo que toca, ¿no? Y tocan mariachi en su idioma, en el idioma eslavo. Precisamente por eso. Y tú lo puedes escuchar, a ver, busca en YouTube mariachi, Unión Soviética, etcétera, y vas a encontrar. Mariachi de Albania vas a encontrar. Mariachi yugoslavo, ¿no? Porque apareció cuando Yugoslavia todavía era Yugoslavia, ahora ya es Macedonia, se ha dividido en Albania, Bosnia-Herzegovina y tal. Pero ves, puedes escuchar. Si tú quieres ver una película de 1911 que alguien ha grabado y que se ha perdido, la puedes encontrar en las redes. Entonces, mira, hay más información, hay más acceso, pero también lo triste es eso, ¿no? Ya no tenemos contacto físico con las otras personas. Ahora cada vez los jóvenes están más alejados de su realidad. O sea, el ser humano posmoderno graba, fotografía, registra la vida, pero no la vive. O sea, estás aquí, ¿no? Con tu celular, y en muchos casos nuestros amigos, nuestros mejores amigos son los que están online y no nuestra familia, ¿no? Nos desconectamos de este lado y nos conectamos de una manera, pero a cambio de desconectarnos de otra. Pero eso no hace que el pasado haya sido mejor, porque ellos en muchos casos ni siquiera estaban conectados. claro, sí, clarísimo. Sí, porque a veces se tiende a tomar como un debate, pero en realidad no es tan así. Oye, y si tuvieras que elegir tres personajes de la historia para hablar con ellos, ¿quiénes elegirías? ¿Bolivianos o en general? Lo que se te ocurra, así, en general. Cualquier era, Uy, cualquiera. a ver, si pudiera hablar con unos personajes, es que hay tantos, se me ocurre hablar con un montón, por ejemplo, a ver, Los primeros que se te vengan a la cabeza. me gustaría hablar con la reina Tomiris de los Masagetas, que fue la que mató al gran Darío II en su camino a la conquista. Wow. Me gustaría preguntarle cómo era su época, cómo hicieron para destruir a este caudillo que estaba conquistándose todo. O sea, Darío el Grande es el gran conquistador, es uno de los primeros hacedores de un imperio y esta señora lo mata. Y dice, cuenta la leyenda, aunque probablemente sea falsa, porque a veces se exagera, que ella él secuestra a su hijo y ella le dice, devuélvemelo si no quieres derramar sangre. Y él le dice, no, yo no te voy a devolver nada. Y lo mata y le corta la cabeza y la tenía dentro de un odre de vino diciéndole, ahí estabas tú tan ansioso del poder, estabas borracho de poder y ahora vas a estar borracho de alcohol, y conservaba su cabeza. Dice, no, me gustaría hablar con ella de la antigüedad. Después, mira, más que de personajes, a mí me gustaría hablar con gente común y corriente, porque de alguna manera los Claro. grandes personajes históricos puedes hablar con ellos, ¿no? Por ejemplo, si quisiera hablar con Napoleón, sus biografías, sus textos, hasta su firma han averiguado, pero me gustaría mucho hablar, por ejemplo, con un goliardo de la Edad Media. ¿Tú sabes quiénes son los goliardos? No, no sé. Eran eran unos monjes guerreros Mm. que se salen del monasterio, van a la universidad, se salen de la universidad y empiezan a ir por las calles ahí contando historia, filosofía, explicando lo que se enseñaba en las universidades a cambio de un plato de sopa o de un trago de alcohol. Y vivían borrachos. Pero eran sabios, ¿no? Entonces me encantaría hablar con ellos, son una gente del siglo XII y que les gustaba democratizar la enseñanza, que era para unos cuantos nada más en esa época. Y me gustaría hablar con uno de ellos. Así que invitarle un trago y decirle, a ver, contame cómo es tu época, qué estás viviendo en tu época, cómo la vives, cómo la ves. Y luego me gustaría mucho hablar con alguien del siglo XIX. En realidad no me importaría mucho, quizás con un comerciante del siglo XIX, de estos que te decía, para que me ayude con mi investigación y decirle, a ver, qué cosas
A ver cómo era el siglo XIX, 1847. Oye, ¿y qué Lo haces opinas del presidente? chambear vos. Para es mi oficio. ¿Y sabes qué le diría? A ver, ven, ¿qué opinas del presidente Vallivian, que es el presidente de 1841 al 47? A ver, ¿qué opinas? ¿Tú crees que va a volver a ser presidente? Porque este tipo Vallivian era un campeón, todos lo amaban porque había ganado la guerra al Perú. Y de hecho, aquí lo mata Agustín Gamarra, que era presidente de Perú, lo arrastran y Bolivia le gana la guerra, somos unos campeones y todos lo adoran porque es el campeón de Ingavi y además les pateamos el trasero a los peruanos, qué capísimos que somos, pero luego con el tiempo empieza a cometer errores económicos, uno de ellos es esta ley de interdicción comercial con Perú, que ya no les quieren vender nada a los peruanos, y los comerciantes le saltan a la yugular y le dicen, ¿cómo nos vas a hacer esto? Nos estás perjudicando, pedazo de imbécil, ¿cómo es posible? No sabe qué hacer porque igual tienen una crisis económica, cuando no, la crisis del 47, y no sabe de dónde sacar plata y va a molestar a los indígenas bolivianos y les dice, oigan, ya no tengo plata para pagar salarios a mis burócratas, porque además el Estado boliviano siempre, el 78% de su gasto se iba a pagar a los militares, a los burócratas y a la Iglesia Católica. Muy parecido ahora, solo que sin la Iglesia Católica. Y les dice a la gente de las comunidades. Entonces, adelántenme pues el tributo, por favor, el tributo que tienen que pagar a fin de año, páguenme en julio, no sean malitos. Y las comunidades le dicen, no, señor, ya, entonces los voy a reprimir y los voy a castigar. Y las comunidades le dicen, sí, pues te vamos a bloquear. ¿Tú qué te crees? Y él no sabe qué hacer y entonces va y se pelea con los militares y les dice por su culpa, porque les tengo que pagar mucho dinero, ahora me están peleando las comunidades y no tenemos plata y los militares que se enojan, que son muy sensibles, se enojan con él y también se pone en su contra los militares. Cualquier similitud con el presente es mera coincidencia. Entonces le preguntaría a este señor, a ver, ¿tú qué opinas de Vallivian? Spoiler, Vallivian nunca vuelve a gobernar y muere en el exilio. Lo tumban por este problema de la ley de interdicción comercial, lo tumban y sube Belsu. Y Belsu tiene 31 revoluciones, 31 intentos de golpe de Estado y tampoco puede hacer mucho con la situación económica. Así que medio que hay uno que otro spoiler. Creo que con esos tres hablaría, aunque como te digo yo, hablaría con quien sea del pasado, por eso me gusta hablar con la gente mayor, que siempre te cuentan algo interesante. Y no hay momento histórico que no sea fascinante y que no tenga fuertes contradicciones económicas, políticas y sociales, igual que este. Ujú. Oye, ¿y qué contradicciones encontrarías ahora en este momento a las que te A ver, refieres? a mí me gusta mucho Brodel, que es este tipo que dice que en la historia hay cosas de larga duración, o sea, contradicciones que pueden durar desde antes de la llegada de los españoles. Creo que una de esas es nuestra característica minera. Somos un país minero y una gran contradicción es cómo intentamos dejar de serlo, porque nos perjudica mucho, porque somos vulnerables a los precios internacionales, pero no lo podemos dejar. O sea, es como que ya estamos dejando de ser mineros, ahorita vamos a exportar gas y de repente los mineros auríferos exportan oro. Creo que esa es una gran contradicción, ¿no? O sea, nosotros queremos pelear contra la crisis, pero no podemos salir de ese problema. Luego Brodel dice que tenemos coyunturas. Las coyunturas son cosas que suceden cada cierto tiempo, pero que no duran mucho, ¿no? O sea que, por ejemplo, la coyuntura del gas que ahora ya se perdió. Ese es un gran ejemplo de coyuntura. Es algo que dura cierto tiempo, pero que pues termina, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo ha durado la coyuntura del gas? Digamos desde los 60, desde los 70, diremos, ¿no? Los petrodólares, todo eso, hasta los 2020 en 24. Esa coyuntura es una coyuntura y que no la hemos sabido superar. Ahora hay coyunturas políticas también, ¿no? Tienes la gran coyuntura del MNR, que ha durado buen tiempo, que creo que es la coyuntura del nacionalismo revolucionario, que empieza en los 40 con la masacre de Catavi, si se quiere, cuando empieza, ya alguien me dirá en la guerra del Chaco, ok, te la concedo, en la guerra del Chaco, con esta idea de tener un país, que seamos todos bolivianos, que nos olvidemos de que somos cambas, collas, chapacos, etcétera, etcétera, que olvidemos las etnias y seamos bolivianos, y eso llega hasta los 80 y cae, ¿no? Cae con el 21060, cae con el surgimiento de este nuevo pensamiento medio indigenista que ya plantea el Jaime Paz, esto de la unidad
en la diversidad y que luego se va convirtiendo en lo plurinacional y esa coyuntura se sustituye. Pero mira qué contradicción, porque hemos pasado de pensar en que tenemos que ser bolivianos, la creación de la nación boliviana, a pensar que somos muchas naciones, 36 naciones diferentes y además arbitrariamente divididas por la lengua, por el idioma. O sea, no puedes dividir el norte potosino, que es de una forma, que son aymaras, pero y a la vez quechuas, pero y dividir a los aymaras de La Paz con los aymaras que quedan algunos en Sucre de la Confederación Charca Caracara que todavía persisten, pero cómo se dividen los baures con los cesejas por el idioma nada más, ¿no? Pero son pueblos que cohabitan, que tienen las mismas tradiciones, no, es que es su idioma y además les dices que son naciones, ¿no? Y generas este gran problema de ahora del nacionalismo aymar, el nacionalismo quechua. Creo que no hay el nacionalismo ese porque los pobres están siendo envenenados con mercurio y deben estar más ocupados de eso. Pero empiezan a surgir estos nacionalismos que son súper peligrosos, como dice Ricardo Calla, porque te empiezan a hacer negar el ser boliviano. Tantos años hemos trabajado, tanta plata hemos invertido en considerarnos bolivianos y ahorita estamos queriendo que ver como estas nacionalidades quechua y maras. Creo que se está atenuando un poco, pero en cualquier momento puede resurgir. Entonces, fíjate, esa es otra gran contradicción que tenemos acerca de la identidad. Nuestra identidad, y ahora están apareciendo los que se autoidentifican como mestizos, y ahora está la identidad del Camba. Creo que en Cochabamba igual tienen la identidad del Cochala, pero está no muy No, exacerbado, ¿no? no, no mucho. Su identidad es la comida, ¿no? Es el trancapecho, el silpancho, porque cuando se les dice que la mejor comida está en Sucre o en Potosí, ya se enojan, no, ¿cómo? Nos rasgamos Jamás. las vestiduras. Eso están ocupados. Y los orureños, ni qué decir, te declaran ciudadano no grato si critica su carnaval. Creo que el único que todo le vale pito es Pando, pero es porque Pando no existe. En todo, en todo caso, mira qué contradicción. Y además es una contradicción innecesaria, porque eso de la identidad ha sido una cuestión que surge por cuestiones políticas, porque nos gustan las narrativas, nos encantan las narrativas. Por eso me gusta la historia, y especialmente la historia económica, porque la historia que nos enseñan siempre son narrativas. Los chilenos nos han quitado el mar, Mm. tenemos que reconocer que somos diversos, porque si no estás del lado incorrecto de la historia. Bueno, la última cosa que hace, y que creo que es donde más contradicciones tenemos, que habla Brodel, son los sucesos, ¿no? Los tiempos cortos, cosas que aparecen en un momento, por ejemplo, la caída de Evo Morales, la muerte de Max Fernández, la pérdida del asunto del mar en La Haya, y ahí medio que no sabemos para dónde vamos, ¿no? O sea, hay grupos que tienes comerciantes, etcétera, que, que se dividen, ¿no? Cada quien va por su lado. El comerciante piensa en ellos mismos, el otro, el minero piensa en ellos mismos, pero no se dan cuenta que con pensar en eso se empiezan a poner más y más conflictivos. Y a enfrentarse y a generar, o sea, al minero le perjudica que le hagan conflicto, al comerciante le perjudica que haya conflicto, como está pasando ahora. Y lo mismo ocurre con la corrupción. Es una gran contradicción, en parte porque nos pensamos que qué me importa que robe, porque al menos hace obras, pero Mm. mira, de tanta corrupción que hay, tenemos una desinstitucionalización terrible. Y al mismo tiempo, nosotros somos corruptos. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar para que mi hijito pase con un cordero, ¿no ve? Oh, profesor, hágale pasar. Yo no voy a revisar la tarea a mis alumnos porque quiero que me quieran. Entonces voy a ser un docente mediocre, que qué me importa. Finalmente te la dejo, ¿no ve? Ya, hijito, tienes 50, toma 51. No lo vuelvas a hacer. Y no aprendemos la lección. Y por último, el mismo, ¿no? A ver, es que yo he dicho mentiras, he engañado para tener mi título, mejor que me lo consigan, le charlaré a mi amigo para que me dé buena nota. Es corrupción, somos corruptos. Y ahí está el lío, él más tiene la culpa, los machistas que se vayan, son rateros.
Y ahí, si se van los masistas, va a entrar Áñez. Y Áñez también es ratera. Y la gente de Áñez también roba. Y creo que esa es la gran contradicción que tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo esperas que tengas buenos gobernantes y no sean una gente aprovechada, ladrona, viva? Si tú eres así, si la sociedad es así. Y en eso no hay distinción de cambas, collas, aymaras, quechuas, Mm, aras, bambinos, orureños, toditos tenemos ese gen de la corrupción, mal llamado viveza criolla, ¿no? sí, es verdad. ¿Mm? Eso sí que está en todas partes. Oye, Sayu, yo me quedaría horas charlando contigo. Definitivamente, si tú puedes, podemos hacer parte 2, pero ya tengo que ir cortando. No, igual. Em, no sé si quieres añadir algo que no te haya preguntado, que dices, ay, quiero hablar de esto más. A ver, O para cerrar, alguito que quieras decir con la coyuntura que estamos viviendo ahorita en el país. No sé si quieres decir algo sobre eso. no, me da mucha pena porque ya he visto un video donde le han hecho volar en la pierna a un Mm, policía y, y sabes, me decepciona mucho lo que está pasando porque yo el 2005 he cometido el error de votar por el Evo porquería, porque toda mi vida había vivido en una sociedad excluyente, donde valía más tener la piel blanca, donde ser hijo de una mujer de pollera era mal visto y éramos maltratados. Y cuando he votado he dicho, ojalá este hombre haga las cosas diferentes. Y porque también había visto los altos índices de corrupción que habían tenido los partidos tradicionales. Y pensaba en el Evo como un tipo que venía de abajo y que iba a ayudar a cambiar las cosas. Big mistake, big mistake. Y mi mamá me ha dicho, ¿no? Porque ella, por ejemplo, no ha votado por el Evo nunca. Y me decía, yo le decía, ¿para qué hemos votado por ese Evo? ¿Cuál hemos? Yo no he votado, vos habrás votado, me decía. Y tenía razón, ¿no? tu mamá Finalmente, sabía. mi mamá sabía, sí, porque ella ha sido diputada con él. Incluso se lo ha hecho huelga de hambre para que el zorro Berzaín lo haga aparecer, porque lo habían ocultado, lo habían sacado, no sé qué. Y es un malagradecido el Evo, además, ni gracias le ha dicho, nunca, y nunca le ha considerado, nunca. Pero más allá de eso, Para yo los tenía que la no estén esperanza. haciendo el clic, la mamá de Sayuri es Remedios Loza, por si acaso. Así es. Gracias por no preguntarme, porque a ratos es bien complicado que te digan, y tu mamá, así, ¿no? Y me parece fascinante, te agradezco mucho que solamente eso hablemos de ella, pero Me he el, tentado, pero he dicho no, no. es que yo la amo a mi mamá y me encanta hablar de ella, pero también tengo mis ideas, ¿no? Muchas de ellas inspiradas en su lucha también. Y sabes qué, me da pena porque yo sí tenía el sueño de que las cosas cambien, Mm, sí quería que las cosas sean mejores, que tengamos una buena economía, que por fin estos porquerías las repartan bien. Y me rompe el corazón ver cómo se cierran empresas, se cierran emprendimientos. Y son de gente que son fans de mi perro, del Oberyn. Y los veo con sus sueños, con sus ganas mm, de ser grandes, de tener plata. Y me duele más porque son fans del Oberyn y son gente buena. Y son gente que quiere a los animales, que quiere tener un buen país. Y los veo ahorita sin esperanza, sin saber qué hacer. Trato de hacer lo posible para promocionar sus productos, que no cierren sus puestos, que no cierren sus tiendas. A los caseros que además conozco de años porque soy comerciante, yo compro como de la calle, vivo aquí en el Tejar, que es una zona de comerciantes, y ver cómo nos está yendo, ver cómo los jóvenes se desilusionan, me rompe el corazón. Te soy sincera, me rompe el corazón. No puedo sí. evitar porque es la gente con la que he luchado, es la gente con la que he soñado y ahora nos estamos yendo al diablo y este país no está a la altura, los gobernantes no están a la altura y sabes que es lo más triste, la oposición no está a la altura, no hay un líder que nos saque de esto, porque siguen pensando en sus tonterías. Eso es lo que quisiera decirte, ojalá las cosas cambiaran. Lo digo por esto, por esta popularidad que me ha generado tenerlo al Oberyn y ver cómo la gente comenta y sonríe y de repente sabes que esas personas también la están pasando mal y que nosotros también la estamos pasando mal. Me cuesta ser optimista. Sí, cuesta, cuesta. Yo tampoco puedo ser optimista en esto. Y es bien doloroso lo que está pasando. Y concuerdo contigo, ¿no? Bueno, yo no tengo esa carga, digamos, de votar por el Evo, ¿no? Mi historia ha sido completamente diferente, pero sí.
creo que es esa desilusión que tú nos dices ahora es algo que muchos y muchas están sintiendo en este momento, como una gran ruptura de un sueño y finalmente un cierre de ciclo político importante en el país y la caída de un personaje histórico que está siendo una caída nefasta, ¿no? Con todo este tema de los casos de Pues estos. caerá porque yo no estoy segura si caiga, no estoy segura si caiga. Por Ay, ahí nomás vuelve, por pucha, ahí nomás. sería desastroso, la verdad. Pero bueno, ya, no nos deprimamos más porque Sí, está como para lanzarse del techo, pero bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, Sayu, agradezco mucho por tus reflexiones y a todos los que nos están viendo, gracias por quedarse hasta aquí. No olviden darle like, comentar, suscribirse y también vayan a ver el TikTok de Sayuri. Si no han ido todavía, ahí van a encontrar noticias del presidente Oberyn. No sé si es un dictador o si es democrático, tú ya me dirás, no es pero bien dictador y manipulador. Es como todo buen político, además es ladrón, victimista, pero tan malo no es porque es bonito, mira. bueno, al menos tiene esa, divino. Al menos nos hace sonreír. Pobre Oberyn. Ya, bueno, gracias de nuevo y nos vemos en otra Gracias a ocasión. vos. Gracias a vos. Un abrazo. Tú y tu generación son quienes me dan un poco de esperanza. Tal vez no ahora, pero dentro de unos años podamos ver una Bolivia mejor, que creo que es lo que todos queremos. Ojalá, 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 ojalá podamos construir algo que sí esté a la altura de lo que necesitamos. Gracias, Nat. Te Listo. mando muchos abrazos a ti y a todos los Abrazos, que nos están viendo. abrazos, abrazos. Listo. Chao, chao.